Bienvenidos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un programa que ha llegado para dar respuestas claras y contundentes. Si no te has suscrito a nuestras redes sociales, es bueno que lo hagas. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como @aquí está la respuesta. Dale a la campanita en YouTube, suscríbete para que veas nuestros contenidos. En esta mañana nos acompañan Ángela Díaz, Arlenis Gutiérrez, Yanna Almonte y un servidor, Leo Beato. En esta mañana, mujeres, tenemos el primer segmento de nuestro programa que se llama Aquí está la pregunta. Una pregunta muy interesante que vamos a debatir en esta mañana, que vamos a conversar con todos los que nos escuchan, con nosotros acá, y es la siguiente: ¿por qué a muchos cristianos le va mal económicamente? Así es, sí, muy interesante. Muy interesante sí, esa pregunta. A menudo nos las hacemos. Sí. Muchos cristianos se hacen la misma pregunta. Dicen, si yo tengo un Dios tan fiel, ¿por qué me va mal económicamente? ¿Por qué está mal todo económicamente en mi hogar? Entonces, hay muchos cristianos que se preguntan, ¿acaso seré yo un cristiano a medias? ¿O acaso seré yo olvidado por Dios? Pero hoy día vamos a hablar acerca de cuáles son algunas cosas que pueden influir a que nuestra economía esté mal. Una de ellas, creo yo, que es la organización, que nos va enseñando de que a veces nos va mal económicamente porque no estamos bien organizados, ya sea en nuestro hogar, ya sea a través de lo que uno piensa que es nuestra prioridad, nuestra meta y todo eso. Pero sí, hay muchos cristianos de que hoy en día piensan que están olvidados, de que Dios no está con nosotros, no está con ellos, no está dándonos lo que nosotros necesitamos al día a día. Exacto. También otra cosa es, si ustedes se fijan en la Biblia, desde inicios, el Señor le dio prioridades a su pueblo y le dio normas que si ellos la acataban, ellos iban a ser bendecidos. Podemos buscar en Deuteronomio 28 y vamos a ver una lista de bendiciones si obedecen y maldiciones si desobedecían. Pero todo esto lo hizo Dios para crear en ellos un sentido de prioridad y de obediencia. Entonces, lamentablemente, pienso que también ahí, Arlenis, puede entrar un poquito del problema de algunos cristianos, que tenemos un Dios con muchas riquezas, pero a veces no obedecemos los consejos que la Biblia tiene sobre todo tipo de cosas, especialmente sobre las finanzas. Agregando a las razones que por qué a muchos cristianos le va mal económicamente está la negligencia. A veces nos decimos, Dios mío, pero no prosperamos. ¿Qué pasa? Que no tenemos iniciativa. Sí. Esperamos que sean los demás que nos digan las cosas, que no hagan las cosas. Entonces Dios no quiere que seamos productivos. Exacto. Entonces esa es una de las razones por qué a muchos cristianos les va mal económicamente. Y aparte de eso, personas que no son cristianas dicen, pero fulano está en la iglesia, es una persona de Dios. Imagínate, yo que a mí me va mal económicamente, imagínate otra persona que es del mundo, que le va bien. Entonces muchas personas creen que el cristiano sufre y eso lo aleja de la iglesia. Dicen, no, porque si fulano que está en la iglesia le va mal económicamente, ¿y para qué yo voy para la iglesia? Si fulano que está con Dios y ora demasiado, ¿para qué yo voy a la iglesia? Entonces, la iglesia no es el problema. Como dije, una de las razones por qué muchos cristianos prosperan es la negligencia, la falta de motivación, la falta de tomar riesgos. Entonces, tenemos que tener eso pendiente también. Y cuando nosotros hablamos de por qué a muchos cristianos le va mal económicamente, no necesariamente quiere decir que todos seamos ricos. Exactamente. Porque en este mundo que vivimos imperfecto, donde Satanás es el príncipe, no a todo el mundo le va a ir tan bien económicamente al nivel de que todos van a ser millonarios. Eso no existe. Lo que pasa es que a muchos cristianos, por ejemplo, le falta el pan de diario de comer, le falta una vivienda para vivir, porque irte bien económicamente no necesariamente tú tienes que tener $2 millones en el banco, pero cuando tú no tienes ni siquiera para comprar pan, cuando tú no tienes ni siquiera para vestir a tus hijos, cuando tú no tienes nada ni siquiera para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el agua, bueno, te está yendo súper mal económicamente. Y una de las razones que yo veo por qué a muchos cristianos le va mal es porque decimos tener fe, pero no la obramos. Muchas veces nosotros queremos que las cosas nos lleguen a las manos y lamentablemente nada llega a la mano.
Por ejemplo, Así es. si el pueblo de Israel no cruzaba el Mar Rojo y se quedaba del otro lado, no iban a cruzar nunca. Tenían que dar el paso de cruzar, tenían que atreverse, porque Dios está dando los pasos, está escribiendo cómo nos irá bien. Pero ahora bien, nosotros tenemos que caminar. Dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. O sea, Muerta. si tú crees, pero tú no ejecutas, no estás en nada. O sea, tenemos que instar a las personas a que ellos puedan obrar la fe, puedan dar el paso a continuar, al paso que Dios quiere que nosotros demos, para que entonces económicamente nos vaya bien. Porque si nosotros tenemos lo suficiente para estar bien, para vivir bien, está bien, porque dice la palabra de Dios, no me des mucho, que me vayas a sentir como orgulloso por encima de ti, pero tampoco me des poco que te vaya a maldecir. Exactamente. Exacto. O sea, Sí. Dios nos da la oportunidad de dárnoslo todo, Lo que necesitamos. lo que necesitamos. Ahora bien, nosotros tenemos que buscarlo. Exactamente. Exactamente. Es Eso así. es una realidad. Es así. Entonces, como tú decías, había algo importante que tú mencionaste ahí que me gustó mucho. Y es que no es que estamos supuestos a ser todos millonarios, porque al final, es como tú decías, la Biblia no nos dice que busquemos esos tesoros del mundo, pero no es verdad que Dios quiere que sus hijos tengan necesidades. Entonces, parte de lo que tú decías, de las bendiciones que recibimos, también es para que nosotros podamos bendecir a otros. La fe también tú la ejecutas ahí. Exacto. Cuando tú recibes del Señor y tú das a otro, en el pueblo va a haber pocas carencias porque estamos todos dando. Pero tiene que ver con la organización, con todo eso, para que tus finanzas estén bien y tú puedas ser bendición para ti y para otros. Exactamente. Otro punto importante, muy importante, señores, somos ladrones Sí. y por eso nos va mal económicamente. ¿Por qué yo le digo que somos ladrones? Muchas veces nos quedamos con un dinero que es de Dios y lo malgastamos, lo gastamos y no damos el diezmo y la ofrenda. Esa es una razón por la cual nos va mal. Eso puede Sí, ser una sí. razón, claro. Por ser ladrones, o sea, por robarle a Dios, porque dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? O sea, cuando nosotros recibimos $1,000 y nosotros no sacamos los 100 de diezmo, más las ofrendas que son del corazón, lo que tu corazón dicte. Entonces, Así es un paso esencial para que te comience a ir mal, porque estás robando. Y al robar, estás violando uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podrá irle bien a un ladrón? Yo veo siempre, cuando los ladrones lo agarran, lo que hacen es que le dan cárcel. Entonces, ¿cómo te va a ir bien a una persona encerrada en una cárcel? Porque robarle el diezmo a Dios es estar encerrado en una cárcel. Tú estás robando, es una pena. Y la pena es, ¿cuál es la pena? Te va a ir mal. Ahora bien, eso para muchas personas puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos millonarios ricos no hay en el mundo que no se acuerdan de Dios, que no dan el diezmo, que no ofrendan? Y a ellos le van muy bien económicamente, tienen mansiones, tienen lujos, cosas que uno ni siquiera se imagina llegar a ver. Entonces ahí está el dilema. Porque a muchos que no creen en Dios, que no dan el diezmo, no ofrendan, le va también económicamente. Y a uno como cristiano que da su diezmo, que ofrenda, no le va también económicamente. Eso es verdad. Recuérdense que cuando Jesús estaba en el desierto orando 40 días, Satanás se apareció y le presentó ¿qué? Todo. Mira, si tú dejas el Padre ahora, yo te voy a dar ¿qué? Yo te voy a dar todo y te voy a poner por encima de todo. O sea, Satanás también tiene el poder para dar riquezas, no se equivoquen ahí. Exactamente. O sea, si fue a Jesús, que es Dios, que Él le presentó la riqueza y le dijo, mira, aquí está, tú vas a estar por encima de todo. Lo único que tenía que hacer Jesús era dejar al Padre y seguirlo a Él. O sea, que no todos los ricos tienen bendiciones de Dios. Exactamente. Satanás se puede convertir en un ángel de luz Sí. y te puede dar economía grande. Hay un grupo, por ejemplo, muy famoso que se llaman los Illuminatis, Ok, que son sí. todos ricos. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Dios le dio esa riqueza? No, No, claro no. que no. Claro Entonces, que no. hay que definir eso bien claro, que Satanás también da poder, Sí. da riqueza, da dinero. Así es. Exactamente. Añadiendo otro punto importante a lo que ustedes acaban de decir, vemos en la Biblia que Dios nos da la promesa de que Él proveerá.
Y eso nos llena nos da esperanza. Sí. Pero hay otra cosa, es que la falta de motivación por parte de muchos cristianos que no prosperan es que a veces Dios no pone personas, no habla a través de personas, nos da materias primas de las cuales nosotros debemos sacarle provecho y ignoramos eso desafortunadamente. O sea, esperamos como que Dios va a proveer, pero que Dios no lo va a traer en la mesa. Señores, hay cosas que el Señor nos da y nos presenta a través de personas que nosotros tenemos que ser productivos y ir detrás de lo que queremos. O sea, estar en la motivación constante. Exactamente. Así es. Y eso de las riquezas, por ejemplo, en las personas con recursos, muchas de esas personas tienen un fin ya que es la muerte eterna. O sea, esas personas han trabajado y han ganado dinero y han entregado su vida a Satanás a cambio de riquezas mundanales, y su tesoro no está en el cielo, que también es la diferencia. O sea, tenemos que tratar de ser prosperados para bendecir a otros, pero nunca llegar, porque el mismo Dios nos dice que nos cuidemos de la riqueza, porque por ella muchos se perdieron. Sí. Exactamente, hay que tener muy en cuenta también la oración. La oración es importante. Claro. Mantenerse en comunicación con Dios, en comunión con Dios, y como decía Ángela, escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos da respuesta a través de personas, nos manda mensajes a través de personas, pero nosotros no escuchamos. Pero en esta mañana, ya que hemos hablado de por qué les va mal, nosotros tenemos también cosas que nosotros le instamos a las personas que hagan para que les vaya bien, o sea, consejos, respuesta, por qué, cómo te irá bien. Exacto. O sea, por ejemplo, Arleni tiene algo que es muy importante que decir acerca de cómo te irá mejor económicamente. Hay un consejo. Sí, bueno, el primer consejo, yo creo que para que nosotros nos empiece a ir mejor económicamente, es la organización. Uno tiene que, como ser humano, organizarse, saber cuáles son esos principios económicamente que uno tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, uno empieza desde cero. Vamos, empezamos y trabajamos. Estamos trabajando arduamente, esta es nuestra economía, este es nuestro income, nuestra entrada de dinero a nuestro hogar. Tenemos que tener un plan de organización. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras metas en la vida? Tenemos que tener ese plan de organización para nosotros entonces no malgastar ese dinero, saber con buen detalle, ¿verdad?, en cómo lo podemos usar sabiamente y en cómo entonces podemos ahorrar, y también tener la organización de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es lo más importante. Algo muy importante que añadir ahí es, por ejemplo, si el hogar ya está en una deuda muy grande, al organizarse todos tienen que unirse a un solo plan, a un solo camino para poder salir, porque uno solo no puede salir. Tienen que unirse todos y apoyar el mismo plan para poder salir a tiempo. Exacto. Este trimestre nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en la mano un folleto, que yo sé que muchos que en algún momento hemos tenido que lidiar con esto, y yo oyéndolo a ustedes me reflejo en esas cosas que ustedes dicen. ¡Wow! ¡Qué verdad! Yo espero que también a los que vean este video puedan decir, mira, sí, ese soy yo. Y una de las cosas también como consejo, Arleni hablaba de las prioridades y metas. Cuando tú te pones una meta es más fácil tú trabajar enfocado. Tú dices, puede ser la meta de saldar deudas, puede ser la meta de comprar una casa. Cuando tú trabajas enfocado en una meta, eso te va a ayudar como a priorizar, para tú descartar cosas que tal vez, cuando nosotros realmente, pienso que esa es la base, cuando tú no tienes esa prioridad de vivir una vida libre de deudas, organizado, muchas veces tú gastas y tú no sabes en qué estás gastando, estás haciendo como muchas cosas y al final no tienes nada. Entonces vamos a escribir prioridades. ¿Qué prioridades son para mí importantes? Y entre ellas debe ser serle fiel a Dios, porque serle fiel a Dios va a garantizar otras cosas. Serle fiel y entonces fijar metas para la familia, o si no estás casado también de manera personal. Muy bien. Así es. Sabemos que la fe sin obra es muerta, exactamente. Entonces, debemos de obrar por fe. Dios nos invita a que nos aferremos a Él y confiemos en su promesa, muy bien, y que mantengamos una constante comunicación con Él a través de la oración. Y eso nos indica a que tengamos que confiar en Dios y poner de nuestra parte, ser personas productivas, personas que
que estamos en la iglesia digan, oh, pero fulano, una persona que está en la iglesia es una persona que trabaja, una persona con propósito, con decisiones, con metas. Es bueno seguir el ejemplo. Siempre Dios nos va a guiar donde quiera que vayamos, pero no debemos ignorar la voz de Dios y las cosas que el Señor nos presenta para nuestro bien y para que seamos prósperos. Así es. También les queremos decir que hay que ser bien organizados, buen mayordomo. Hay que organizarse, hay que tener un presupuesto, hay que saber cuándo gastar, cuándo no gastar, Claro. en qué no gastar, porque muchas veces nosotros gastamos dinero en cosas que no son necesarias. Así es. Por ejemplo, muchas veces nosotros compramos cosas en el hogar que pasan 2 años, 3 años y nunca utilizamos eso. Entonces hay que tener eso muy, muy pendiente. Hay que saber en qué gastar, cuándo gastar y sobre todo ser buen mayordomo. La Biblia habla mucho acerca del mayordomo fiel. Y otra cosa, Así es. hay que ser como las 3 personas que Dios le dio los talentos. Si Dios te dio 10, trata de multiplicar eso y convertirlo en 20. O sea, invertir en cosas que generen dinero. Así es. Eso es muy importante. Podemos nosotros organizarnos, ser buen mayordomo en la casa. El dinero que resta podemos invertirlo en algo que genere dinero, pero pensarlo, orar, planificarse. Y eso es muy importante. Así que ya ustedes saben, seamos organizados, seamos buenos mayordomos, tengamos metas y sobre todo confiemos en Dios y obremos esa fe. Amén. Así Amén, que amén. que Dios le bendiga a ustedes y que podamos cada día organizarnos mejor para que económicamente a todos nos vaya bien. Hasta la próxima.